Recobrando la conciencia en la unidad de cuidados intensivos, el hombre adinerado escuchó la conversación telefónica de su esposa. Al enterarse del testamento, fingió estar muerto. James se despertó de inmediato, como si un interruptor invisible hubiera sido activado, restaurando su conciencia. Como su cuerpo aún no respondía, abrió los ojos ligeramente y vio que estaba en una habitación cuya blancura lo hizo entrecerrar los ojos nuevamente. Señor, ¿dónde estoy? ¿Por qué mi cuerpo se siente tan débil e impotente? ¿Cómo llegué aquí?, murmuró. La respuesta a su pregunta vino en forma de un leve chirrido de varios sensores y dispositivos a un par de metros de la cama. James forzó su conciencia nuevamente y se dio cuenta de que estaba en una habitación de hospital, pero ¿cómo llegó allí y qué exactamente había sucedido? La deslumbrante luz sobre su cabeza dificultaba su concentración y un zumbido en sus oídos le hacía parecer que una alarma sonaba en su mente. Su conciencia fue inmediatamente atravesada por un severo ataque de dolor, lo que lo hizo gemir suavemente. De repente, James sintió una sed intensa, pero no había nadie para darle agua en ese momento y tampoco había agua al alcance de su mano. No había duda de que esta era, de hecho, una habitación de hospital, pero ¿por qué había tanto equipo aquí? James nunca había estado en tales instalaciones médicas antes, por lo que no tenía con qué compararlas. Hilos de sueros y varios sensores se desprendían de sus manos y su cuerpo se sentía completamente ingrávido. No tenía suficiente fuerza para abrir completamente los ojos, por lo que solo podía vislumbrar el mundo a través de rendijas. Al principio, el sonido parecía tan amortiguado y distante que James dudaba de poder oír algo en absoluto. Pero luego una voz muy familiar sonó cerca, haciendo que su corazón se acelerara de emoción. Era la voz de su esposa, Grace. Sí, no había duda, la misma entonación y una ligera coquetería en la pronunciación de algunas frases la delataban por completo. James se tensó de repente, tratando de señalar a Grace de alguna manera cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. El empresario se recompuso, esperando escuchar cualquier cosa menos esto. Dr. Marrott, hola. Por favor, dígame, ¿cómo está mi esposo? ¿Permanecerá como un vegetal por mucho tiempo y sufrirá? Tal vez valga la pena recurrir a medidas más radicales, preguntó Grace, añadiendo un tono más lastimero a su voz. Hubo una pausa tensa en la habitación por un momento, y luego el médico tratante respondió, te daré un consejo, no enfurezcas a Dios, espera lo mejor. Tu esposo no tiene muchas posibilidades, pero no puedes rendirte. También te aconsejo que pases menos tiempo cerca de él para evitar la posibilidad de infectarlo accidentalmente con alguna infección. En caso de algún progreso en el tratamiento, serás informada de inmediato. Pero por ahora, te insto encarecidamente a que salgas de la habitación. Está bien, por supuesto. Tienes razón. Perdóname. Entiendo todo, canturreó Grace con una voz melosa. Poco después, James escuchó los pasos que se alejaban y el sonido de una puerta cerrándose, de lo que dedujo que la doctora había salido mientras Grace permanecía de pie junto a su cama, perdida en sus propios pensamientos. De repente, el empresario distinguió claramente el melodioso timbre de un teléfono en la unidad de cuidados intensivos. Sonaba tan antinatural que le hizo dudar de la realidad de todo lo que estaba ocurriendo. Nunca le gustó escuchar a escondidas y lo consideraba un acto vergonzoso e indigno para alguien de su estatus. Después de todo, él era el dueño de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Si James estuviera sano en ese momento, definitivamente habría salido de la habitación y dejado que Grace hablara sin testigos. Pero como no podía hacer eso, tuvo que escuchar todo de principio a fin. Hola, cariño, ¿eres tú? Tu número parecía desconocido, ¿te has cambiado de número otra vez? ¿Un testamento? Sí, lo he escrito, por supuesto. ¿Dónde irá? Sí, ya lo he leído, todo está tal como quería. Gracias al notario, lo revisó. Claro, no gratis, por supuesto, pero hay que pagar por todo, sí, lo sabes. Después de las palabras de su esposa, el corazón de James latió con furiosa velocidad.
¿Con quién estaba hablando Grace tan dulcemente? Ni siquiera estaba hablando, solo arrullando. ¿Es eso posible? ¿Y de qué exactamente estaba hablando? Este testamento, pero lo que dijo a continuación finalmente disipó todas las dudas. Sí, cariño. Acabo de entrar en la habitación. Bueno, ¿qué puedo decir? Mi querido yace allí como un vegetal. En general, no hay cambios. Creo que, basado en esto, podré manejar el restaurante como me parezca, y cuando James ya no esté, entonces lo heredaré como debe ser. Bueno, me voy ahora. Aún tengo cosas que hacer, y te amo. Bueno, adiós por ahora. Tal audacia dejó a James sin aliento. Es incomprensible hablar sobre la inminente partida de su esposo en su presencia e incluso llamarlo un vegetal. ¿Merecía tal trato? Mientras tanto, acostado en la cama del hospital, James obstinadamente no podía entender por qué los sensores, que se suponía debían informar al personal médico que había recuperado la conciencia, no habían funcionado. Había visto algo así en una de las películas nacionales, no podía recordar el título, pero la esencia se había grabado en su memoria para siempre. Sin embargo, una cosa es observar desde la barrera y otra muy distinta ser el involucrado, especialmente cuando tu cónyuge te ha traicionado tan fácilmente. James no tenía ninguna duda de que había ocurrido una traición. Pero ¿quién lo salvó de las llamas envolventes del coche? ¿Quién se atrevió a arriesgar su propia vida por él? En ese momento, la conciencia se nubló, devolviéndolo sobre las olas de la memoria al evento que ocurrió en ese fatídico día. La mañana del propietario del restaurante de élite, James Williams, comenzó como de costumbre, casi igual a todas las anteriores. Como de costumbre, se levantó con los primeros rayos del sol, cuando la mayoría de los habitantes de la ciudad aún dormían plácidamente en sus camas. La mañana del dueño del restaurante de élite, James Williams, comenzó como de costumbre, apenas diferente de todas las anteriores. Como siempre, se levantó con los primeros rayos del sol cuando la mayoría de los habitantes de la ciudad aún dormían plácidamente en sus camas. Desde las ventanas de su casa había una excelente vista de la ciudad, que apenas comenzaba a sumirse en su rutina diaria habitual. Primero, James se preparó el desayuno, sencillo pero delicioso y nutritivo. Se sirvió un vaso de jugo de naranja y rápidamente frió unos huevos con tocino. Luego, pasó unos minutos haciendo gimnasia para despertar completamente su cuerpo y devolver sus músculos a la normalidad. Tratando de llevar un estilo de vida saludable, nunca insistía en sus opiniones ni obligaba a su esposa a seguir su ejemplo. Cada persona es diferente, y Grace no era la excepción. James, por ejemplo, era vegetariano y no consumía productos animales. Al mismo tiempo, entendía perfectamente que no tenía derecho a juzgar a las personas que comían carne. Con una bandeja con su desayuno preparado, James salió a la espaciosa terraza y se sentó en la mesa. Debido al invierno, la terraza estaba cerrada, con una pequeña chimenea crepitando en la esquina. Disfrutando del aire fresco de la mañana y el silencio, pensó en los planes para el día para asegurarse de que podría cumplir con todo lo planeado. Grace todavía dormía a esas horas, lo que hacía que James se sintiera ligeramente solo. Después del desayuno, el empresario se vistió con su traje de negocios favorito y se dirigió al trabajo. Siempre trataba de llegar antes de la hora de apertura para ver quién llegaba a tiempo y quién, por el contrario, llegaba tarde. No le gustaba la impuntualidad, aunque no se apresuraba a juzgar a aquellos que lo hacían por necesidad, como la lavaplatos Emma, que vivía al otro lado de la ciudad y tenía que tomar el autobús para llegar al trabajo. James sabía muy bien que el transporte en esa ruta era muy poco fiable, especialmente en mal tiempo, cuando el ritmo habitual de la ciudad se veía interrumpido y los trabajadores municipales tenían que lidiar con las consecuencias de los elementos. Así ocurrió en ese fatídico día cuando la nieve comenzó por la mañana. Al principio, caía con tranquilidad, girando en pequeños remolinos nacidos de fuertes ráfagas de viento. Luego,
pasó a una fase activa, vistiendo rápidamente los techos de las casas con gorros blancos. A James le encantaba ese clima, aunque sabía que los ingresos del día serían bajos. Cuando una ventisca hace estragos afuera, los residentes de la ciudad no se apresuran a los restaurantes a cenar con una copa de algo delicioso y aromático. Al estacionar el coche en la entrada, James se levantó el cuello del abrigo y momentáneamente dejó el reino de la comodidad y la calidez. Una ráfaga de viento arrojó inmediatamente un puñado de nieve en su cara, haciéndolo temblar y apresurar el paso. El conserje Henry ya estaba ocupado con su pala, apresurándose a despejar los escalones antes de que llegara el dueño del restaurante. Al ver al dueño, el anciano levantó la mano en un gesto de bienvenida. Buenos días, señor Williams. La nieve ha llegado hoy, claro, y seguirá cayendo. Realmente hace que los huesos duelan. Buenos días, Henry. ¿Sigues luchando solo contra la nieve? Le dije al guardia de seguridad que te ayudara en estos momentos, comentó James, pero el conserje solo hizo un gesto despectivo. Oh, vamos. Está bien, puedo manejarlo, James. Estoy acostumbrado, ya sabes. Es como ejercicio para mí. Un par de movimientos con la pala y mi cuerpo se siente normal de nuevo. El empresario sonrió. ¿Ejercicio, dices? Bueno, pásame esa pala. Me calentaré ahora mismo y haré que la sangre circule. El conserje intentó protestar, pero el joven gerente se mantuvo firme y no se calmó hasta que le quitó la herramienta tan necesaria. En la ventisca, las personas que pasaban por el restaurante miraban con sorpresa al respetable empresario que manejaba hábilmente una pala, despejando los escalones de nieve. Henry asintió respetuosamente. Veo que eres bastante hábil en esto, James. ¿Dónde conseguiste tanta práctica? James sonrió. ¿Dónde más? En el pueblo, claro, en la casa de mi abuelo en las lejanas afueras. Allí se pescaba mucho. No soy muy aficionado a la caza, ya sabes, pero recoger setas, bayas o pescar, siempre estoy dispuesto. Así que había mucha nieve allí. En invierno, te despertabas y estaba oscuro en la cabaña, todas las ventanas cubiertas de nieve. Tomas una pala y adelante. El conserje miró al dueño del restaurante con simpatía sin disimulo. James era un buen hombre. Nunca lo ofendía ni con palabras ni con hechos y, a veces, incluso lo defendía, especialmente frente al administrador que disfrutaba intimidando a los más débiles que él. Recuerdo al sinvergüenza, y allí está. Señor Williams, ¿qué está haciendo? El viento es tan fuerte, y está pensando en despejar la nieve. Seguro que se resfría. ¿Dónde estaríamos sin usted entonces?, gritó Andrew sobre el viento desde atrás. James se dio la vuelta y encontró la mirada del administrador, entendiendo perfectamente que estaba siendo engañoso y adulador deliberadamente. Vamos, Andrew, no es nada. No soy un niño, después de todo. Dime, ¿cómo están las cosas en el restaurante? Los proveedores no nos fallaron, y todo el personal está trabajando. Al mencionar esto último, el administrador hizo una mueca como si le doliera una muela al bailar con el viento frío. Andrew respondió, sí, todo está en su lugar excepto por esa lavaplatos. ¿Cómo se llama? Emma, creo. No importa cuánto la regañes, nunca llega a tiempo al trabajo. James miró al administrador con desaprobación y, entregando la pala al conserje, dijo, Andrew, sabes muy bien que Emma tiene 4 hijos a quienes, por cierto, cría sola. Y te he pedido que no la llames lavaplatos. Emma es trabajadora de cocina o miembro del personal de cocina. Aprende a respetar a tus subordinados. Sin eso, no puedes construir un flujo de trabajo adecuado. La observación del jefe sonó tan aguda que el administrador se estremeció y miró furtivamente al conserje. ¿Qué pasa si lo escuchó? ¡Qué vergüenza! Ah, lo escuchó fuerte y claro. Míralo, sonriendo de oreja a oreja, desvergonzado. Bueno, no importa.
Lo arreglaremos. Primero deshagámonos del jefe y luego apretaremos las tuercas a todos los demás. En ese momento, apareció una figura encorvada de una joven, apresurándose lo más rápido posible para llegar al trabajo, caminando directamente a través de la nieve. Oh, aquí viene Emma Fisher. ¿Cuál es la excusa esta vez? ¿El autobús se averió o inventaste algo más elaborado? El administrador comenzó, pero se detuvo bajo la mirada penetrante de James. Lo siento, señor Brown. El autobús se dio la vuelta en la carretera. Tuve que encontrar alternativas, respondió Emma disculpándose, bajando la vista, con la nariz enrojecida. Está bien, ve y asegúrate de que todo esté en orden. Limpia los platos a fondo para que rechinen cuando los toque, concluyó Andrew con una mirada severa. Emma sintió y se apresuró hacia la puerta de entrada. En ese momento, tropezó torpemente en un escalón, causando que la suela de su bota resbalara en la superficie. James fue el primero en reaccionar, apoyando a Emma en el momento más peligroso. Oh, gracias. Siento ser tan torpe, comenzó a disculparse. No te disculpes, Emma. No es tu culpa. Pero quizás Andrew finalmente debería ponerse a trabajar y esparcir algo de sal en los caminos, comentó James, enfatizando la última palabra. Después de eso, tomó la mano de Emma para ayudarla a subir los escalones resbaladizos. A pesar de no llevar guantes, la palma de su mano se sentía muy cálida para el empresario. Pero entonces ocurrió algo muy extraño. Emma soltó un fuerte suspiro y apartó bruscamente su pequeña mano. ¿Qué pasa? ¿Te lastimaste?, preguntó James con preocupación. Emma bajó la vista con culpa, apretando su mano en un puño. Parecía asustada, no como ella misma en absoluto. Lo siento, por favor. No es tu culpa en absoluto. Debió haber sido mi imaginación. Lo siento de nuevo, forzó Emma, con el miedo congelado en sus ojos, un miedo que él podía sentir en su piel. Pero, ¿de qué se trataba? ¿Qué hizo James mal? ¿Apretó su mano demasiado fuerte? No, no parecía así. Sacudió la cabeza, desconcertado, y luego se apresuró tras Emma. El empresario la alcanzó en el vestíbulo, donde la llamó en voz baja para evitar atraer la atención de los demás. Emma, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionaste tan extrañamente? Ella se congeló y lo miró con una extraña lástima. Lo siento. Todo es por mis visiones. ¿Qué visiones?, exclamó James, confundido. Emma palideció. Bueno, las que se hacen realidad, ya sabes, como premoniciones pero reales. Comenzaron en la escuela cuando me golpeé la cabeza durante una clase de educación física. Estábamos subiendo una cuerda y caí. La altura no era mucha, pero ahí fue cuando todo comenzó. El empresario frunció el ceño. ¿Y qué viste en estas visiones, si se puede saber? Las lágrimas llenaron repentinamente los ojos de Emma. Es un accidente de coche. ¿De qué color es tu coche? Verde oscuro. Cuando toqué tu mano, lo entendí de inmediato. Ese coche estará involucrado en un terrible accidente, pero no será tu culpa. Será alguien muy cercano a ti. Lo vi en el momento en que toqué tu mano. Me golpeó como un rayo. James miró a su colega con ironía. No creía en ninguna profecía. Por supuesto, en su entendimiento, era pura tontería, y todos esos adivinos y videntes eran solo charlatanes. Había una señora que le predijo un camino largo y espinoso hacia el éxito. De vuelta a sus años de estudiante, el camino que le esperaba, por supuesto, requería un gran esfuerzo. Y esas predicciones no tenían nada que ver con ello. Emma miró a su jefe con preocupación, dándose cuenta de que él no creía ni una palabra. Ella dijo, disculpe, señor Williams, pero escuché que planea abstenerse de conducir en un futuro cercano. Él solo sonrió. Oh, no te preocupes, Emma. He estado conduciendo durante más de 10 años y no he tenido problemas.
Además, nunca excedo el límite de velocidad, así que no hay necesidad de preocupaciones innecesarias, ¿de acuerdo? Un accidente definitivamente no está en mis cartas. Emma asintió en acuerdo, mirándolo como si ya estuviera condenado. Está bien, entonces regresa al trabajo y no te concentres en lo negativo. Por cierto, ¿cómo están tus pequeños? Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. Te ayudaré en lo que pueda, dijo James mientras se dirigía a su oficina. Gracias, todo está bien, señor Williams. Solo necesito su permiso para algo, pidió Emma con cautela. Por supuesto, adelante. ¿Qué necesitas?, respondió James. La lavaplatos dudó por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas, y luego dijo, quisiera pedir su permiso para llevarme a casa los platos que los clientes rechazaron. Solo 1 o 2. Pagaré por todo, no te preocupes. ¿Puede descontarse de mi salario? James sonrió. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Y no es necesario pagar. Se van a desechar de todos modos. Además, parece que tanto tú como los niños se beneficiarán. Lleva tantos como quieras, son solo sobras. Chispeantes de alegría, sus ojos brillaron. Esto era una verdadera suerte. Mientras tanto, James continuaba con sus asuntos habituales, hablando por teléfono con el gerente del restaurante, aprobando menús y preparándose para la inspección, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Sin embargo, de vez en cuando, recordaba las palabras de Emma que le habían tocado. ¿Puedes creerlo? Una trabajadora de cocina con habilidades de adivinación. Es la primera vez que me pasa. Pero pronto, los pensamientos de un posible accidente de tráfico se desvanecieron, dando paso a reuniones con nuevos proveedores, degustación de nuevos platos y discusión de asuntos actuales del restaurante con el administrador. Manteniendo una atmósfera de confianza y cooperación, James resolvía los conflictos con suavidad, utilizando el palo mucho menos que la zanahoria. El tiempo pasó desapercibido, cruzando la marca de las 3 horas. La furia de la tormenta aún rugía, pero su impacto matutino había disminuido. Las utilidades de la ciudad, sorprendentemente rápido, tomaron el control de la situación y despejaron la mayoría de las carreteras vitales. Aunque quedaba 1 hora y media en la jornada laboral, James decidió salir temprano hoy. Había madurado un plan interesante en su mente sobre cómo podría llenar esta noche de febrero con un aura de amor y romance. James decidió mimar a su esposa con un hermoso ramo de rosas, una botella de vino y algo delicioso de la cocina de su propio restaurante. Mientras los últimos 2 artículos no le tomaron mucho tiempo, buscar flores en la ciudad cubierta de nieve se convirtió en una verdadera búsqueda. Para gran desdén de James, la mayoría de los pabellones de flores estaban cerrados. Lo más probable es que los propietarios de las tiendas hubieran decidido que sería difícil encontrar compradores de flores en un día como este. Y justo cuando James estaba casi perdiendo la esperanza, notó que una de las tiendas en la esquina de la calle todavía estaba abierta. Con el corazón alegre, James estacionó su auto al borde de la carretera y entró. El pabellón olía agradablemente a rosas, tulipanes y mimosa recién importada. Después de todo, era finales de febrero en el calendario, lo que significaba que quedaban menos de 2 semanas para el querido Día de la Mujer. La vendedora resultó ser una chica bastante agradable que ayudó rápidamente a James a armar el ramo que necesitaba. El corazón del empresario cantaba, como era de esperar. Delante de él le esperaba una noche romántica con su amada, que esperaba ansiosamente su regreso. James sabía que Grace no solía preparar la cena para él, sabiendo bien que podía satisfacer su hambre en un restaurante. Llevó bandejas de frutas y verduras, champán y un par de deliciosos platos del chef Frank, que había preparado de manera celestial. Llegando a casa, el hombre de negocios no se molestó en tocar el timbre. Decidió abrir la puerta con su propia llave. Al entrar en el vestíbulo, James escuchó música tenue proveniente del dormitorio. Grace debe estar viendo su serie otra vez,
pensó mientras se dirigía a la cocina con las bolsas en las manos. Dejando el ramo de flores en la sala de estar para dárselo más tarde, entró en el dormitorio con una expresión alegre en el rostro. La mano con el ramo involuntariamente se le cayó, haciendo que uno de los rosales perdiera un par de pétalos. Grace no estaba en el dormitorio. Al parecer, se había ido dejando el televisor encendido. ¿Pero a dónde se había ido, especialmente con una tormenta de nieve así? ¿Y si le había pasado algo? No es segura al volante, eso es un hecho. Por supuesto, necesito ver si el coche está en el garaje, pensó frenéticamente. Justo cuando estaba saliendo del dormitorio, James escuchó un aviso urgente en las noticias locales sobre un coche extranjero que se había caído del puente de la ciudad hace media hora, conducido por una chica inexperta. Su corazón aceleró. Dios mío, es Grace, por supuesto. ¿Quién más? Incluso le transferí dinero a su tarjeta para comprar un vestido nuevo. Por eso decidió ir a comprarlo. Subiendo al coche, James salió disparado como un hombre poseído. Aceleró hacia el puente. Un par de veces el coche patinó en la curva, pero James logró controlarlo. Su experiencia y conocimiento de las capacidades de su máquina de hierro dieron resultado. Pero Grace, ella recién había comenzado a conducir. ¿Y por qué le hizo este regalo? A menos de 2 millas del puente, el coche de James volvió a patinar. Aplastó el pedal del freno hasta el suelo, pero no hubo efecto. Por alguna razón inexplicable, los frenos fallaron, poniendo a James en un dilema que amenazaba su vida: girar el volante e irse al desagüe o chocar de frente contra el pequeño coche estacionado al borde de la carretera. Por supuesto, eligió la primera opción. Después de dar varias vueltas en el coche distorsionado, chocó contra un árbol. Lo último que recordó fue el agudo olor a gasolina del tanque de combustible dañado, necesitando solo una chispa para encenderlo. Y ahora yacía en una habitación de hospital, escuchando el persistente pitido de las máquinas de soporte vital y preguntándose qué había pasado. Por supuesto, James ya había adivinado que cometió un error fatal esa noche y que la chica que cayó del puente al río no era Grace en absoluto. Pero cuando los eventos se desarrollan tan rápidamente, la razón ya no ayuda. Solo ahora se dio cuenta de que su esposa había estado viéndose con su amante todo este tiempo, a quien valoraba más que a nada en el mundo. Y luego estaba el testamento. Claro, ¿cómo pudo olvidarlo? Grace misma le había insistido en que lo redactara hace un par de meses. En aquel entonces, James no lo encontró extraño, pero a la luz de los eventos recientes, tomó un matiz completamente diferente y alarmante. El pensamiento de una traición tan flagrante por parte de su esposa agitó su conciencia, sin permitirle relajarse ni aceptar la situación tal como era. Decidiendo hacerse el comatoso, James cerró los ojos con fuerza para que Grace no notara señales de vida en él. Podía sentir la mirada penetrante y odiosa de su esposa, sus manos deseando presionar algunos botones y desconectarlo de las máquinas de soporte vital. La tentación de hacerlo era tan grande que las manos de Grace temblaban literalmente y sus labios se unieron en una línea recta. Lo más doloroso para él era que no podía evitar que su esposa llevara a cabo su plan. El peligro estaba tan cerca que sentía el aliento de la muerte alrededor de su cuello nuevamente. Afortunadamente, el sonido de los tacones resonando en el suelo de concreto hizo que Grace se retirara apresuradamente. Un minuto después, se escuchó la familiar voz del médico en la sala. Oh, pasa a menudo. Es simplemente asombroso. Está lista para enterrarlo vivo, ¿sabes? ¿Y por qué casarse con tales víboras? El interlocutor del Dr. Marrad hizo una pausa por un momento y luego respondió: ¿qué tiene de sorprendente? Dicen que este paciente posee un restaurante de élite en la ciudad y también ha hecho un testamento. Por el tono de la hablante, James entendió inmediatamente que era una enfermera. En ese momento, el Dr. Meret se acercó casi de cerca a la cama de James y comentó en voz alta: extraño. Algunos sensores están deshabilitados, Erika. Probablemente algún mal funcionamiento.
Necesitamos llamar a un especialista para que vea qué pasa. Sin embargo, lleva tiempo para que un paciente salga del coma. Estoy seguro de que sobrevivirá contra todo pronóstico y demostrará que un milagro en tal caso es bastante posible. Erika asintió y, siguiendo con la vista al doctor que se alejaba, comenzó a ocuparse de los sensores caprichosos. Pero antes de que pudiera activar uno de ellos, James susurró suavemente, «Agua. Dame agua». La enfermera se sorprendió por la inesperada recuperación de James, casi dando un salto. «Así que te has despertado. ¿Por qué no enviaste una señal?» James reunió sus últimas fuerzas y susurró, «Por favor, no le digas a nadie que he recobrado la conciencia». Por supuesto, no podremos engañar al médico tratante, pero que sea un secreto al menos por hoy. Erika reflexionó, la solicitud del paciente sonaba muy extraña, aunque considerando el comportamiento de su esposa, ya no le parecía tan fuera de lo común, especialmente ahora que James le había pedido que mantuviera el secreto. «Está bien, haré todo lo posible, pero aún no puedes beber». «Lo máximo que puedo hacer es humedecer tus labios», susurró Erika al paciente. James cerró los ojos cansadamente, dándose cuenta de que la enfermera tenía razón, y 5 minutos después, un trozo de algodón húmedo empapado en agua tocó sus labios, aportando la necesaria humedad. Intentando calmar su sed aunque fuera un poco, James separó suavemente los labios para exprimir el algodón lleno de líquido precioso. Naturalmente, era muy poco, pero James no insistió. Lo principal era que siguiera vivo y no muriera quemado en el coche en llamas. Mientras James reflexionaba sobre este asunto, Erika preparó una gota de suero para proporcionar nutrientes a su cuerpo. Lágrimas de gratitud brillaban en los ojos de James al ver lo cariñosa que era y cómo intentaba ayudar. «A pesar de todo, no le daré mi voluntad ni mi herencia. Me recuperaré definitivamente y no le daré ni un centavo a Grace en el divorcio», pensó, convenciéndose aún más de la justicia de sus propias palabras. Con dificultad tragando el nudo que se formaba en su garganta, James cerró los ojos y se hundió en un dulce sueño. Al mismo tiempo, la enfermera entró en la oficina del médico tratante y contó todo tal como había sido. El Dr. Merritt escuchó en silencio, comprendiendo que su subordinada quería hacerlo mejor y no tenía agendas personales. «Bueno, no le diré a su esposa que hay avances en su tratamiento. Si estuviera en su lugar, estaría orando día y noche por la recuperación de mi esposo, pero esta bruja solo piensa en quedarse con la herencia. Gracias por estar atenta y hacer un buen trabajo, Erika». Chispas de alegría brillaron en los ojos de la enfermera. No es que James le resultara particularmente atractivo, es solo que el deseo de ayudar superaba todo lo demás. Al mismo tiempo, Grace llegó al restaurante y comenzó a imponer sus propias reglas allí. Siendo naturalmente pelirroja, se parecía a una furia arrasando todo a su paso. Aprovechando que su esposo llevaba ya 3 semanas en coma, Grace decidió tomar el control del establecimiento. Su mirada fría y dura atravesaba a cada empleado, mostrando una sincera indiferencia y desdén hacia sus personalidades. El jefe de cocina fue el primero en recibir una reprimenda, con una multa por preparar platos con ingredientes demasiado caros. «Señora Williams, pero no es así. Desde hace mucho tiempo se sabe que la calidad de los ingredientes afecta el resultado final», protestó el hombre. Las mejillas de la mujer de negocios se enrojecieron de rabia. «No te atrevas a hablarme así. ¿Oyes? Lo que yo diga va. Y de ahora en adelante, las decisiones las tomaré yo sola. Si no te gusta, vete a trabajar al restaurante de la carretera. Tus talentos serán más adecuados allí». «Está bien, señora Williams, entiendo», dijo el jefe de cocina con desánimo, bajando la cabeza. Andrew sonrió con desdén, le gustaba mucho más la nueva gerente que la anterior. James había sido suave y atento, mientras que Grace favorecía un enfoque agresivo para dirigir el negocio del restaurante. Acercándose a ella como un chacal durante el festín de un león, el administrador comentó: «Señora Williams, si puedo sugerir,
para un efecto adicional, debería considerar utilizar cámaras de vigilancia ocultas. Grace miró a Andrew con sorpresa, claramente encantada con él. ¿Y hay tales cámaras aquí? El administrador sonrió satisfecho. Por supuesto. ¿Cómo si no? Es cierto que el señor Williams no solía ver los videos y solo recurría a ellos en casos de extrema necesidad. Más a menudo, las cámaras están simplemente apagadas. Pero después del accidente del jefe, las mantengo encendidas. Es evidente de inmediato cuando alguien está en su elemento. A diferencia de la gestión relajada de mi querido esposo, esos trucos no funcionarán conmigo. Bien hecho, Andrew. Tu idea con las cámaras es simplemente invaluable, exclamó Grace, provocando una sonrisa satisfecha en el administrador. Unos minutos después, Grace comenzó la grabación y se inclinó para monitorear cada movimiento del personal. Al principio, no podía detectar nada interesante. Las camareras se movían por el salón, el chef principal daba órdenes en la cocina y el camarero recibía a los clientes en la entrada. Todo era lo habitual, hasta que Grace notó la grabación de ayer de una joven lavaplatos con una bolsa volumétrica en las manos. Mírenla, qué astuta es, pensó Grace. ¿Qué podría estar llevando en esa bolsa? Probablemente está vaciando la nevera antes de irse y se lleva todo a casa. Y todo esto, justo bajo la nariz de mi tonto esposo. Al examinar más detenidamente a Emma, Grace decidió atraparla con las manos en la masa. Vamos a ver cómo cantas cuando te acorralo, pensó, sintiendo una mezcla de satisfacción y desdén. Desafortunadamente, la pobre Emma no tenía idea de que había estado bajo una vigilancia estricta durante algún tiempo. El tiempo transcurría deliberadamente, acercándose lentamente al inevitable momento del ajuste de cuentas al final de su turno. Emma tomó algunos restos aprobados por el chef principal y se dirigió hacia la salida. Lo había hecho antes, desde que James le permitió llevarse a casa algunos platos no tocados. Pero hoy, las cosas tomaron un giro diferente. Al ver a Emma con una bolsa de lona en las manos, Grace se acercó triunfante a la puerta y dijo, ¿y a dónde crees que vas, querida? ¿Te has llenado la bolsa con delicias y piensas simplemente salir de mi restaurante así? Emma se estremeció y miró a la anfitriona con una mirada de presa. La verdadera tristeza y desesperación eran evidentes en sus ojos. Lo siento, señora Williams, pero no he robado nada. Estos son solo restos, ya sabes, los que fueron pagados pero que quedaron sin tocar por los clientes. La empresaria se rió con desdén. ¿Sin tocar, dices? ¿Y quién decide eso? ¿Podría ser tú, cariño? Pareces tener un buen trato para ti misma. ¿Qué tenemos aquí? Oh, una ensalada César, qué pena, solo la mitad, pero no cambia la esencia. Eres toda una gourmet, querida. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emma. No esperaba que la detestable heredera volteara todo tan fácilmente. Oh, por favor, no llores, está bien. Tus lágrimas de cocodrilo no me sirven de nada. Entiende que una vez que pierdas tu trabajo, puedes llorar cada minuto si quieres, comentó Grace con dureza. Emma sollozaba tristemente y comenzó a rebuscar en su bolsa. Lo que hacía la situación aún más angustiosa era que, solo media hora antes, había pagado por esos platos con su salario futuro. Ahora enfrentaba el despido por cargos de robo que no cometió. Oh, parece que atrapamos un pez en la red. Y el apellido coincide, Fisher, comentó el administrador que se estaba acercando. Grace intercambió una mirada significativa con Andrew y continuó reprendiendo a Emma, pero no lo tomé para mí. Era para los niños, rogó la mujer. Oh, no me asustes con tu drama familiar. Me importa un comino cuántos tienes, 3, 4 o 5, es tu problema. Tú los trajiste al mundo, encárgate tú misma. Grace respondió amargamente. Solo tiene 2 hijos propios y 2 más del primer matrimonio de su esposo. Todos son míos, y en cuanto a lo que dejó mi esposo, que quede en su conciencia. Está en prisión ahora, atrapado robando.
Pensó que los niños le ayudarían a reducir su condena, pero logré revocar sus derechos, murmuró Emma entre lágrimas. Grace permaneció imperturbable. Honestamente, lo que Grace necesitaba en ese momento era un chivo expiatorio para mostrar su poder a los demás. Emma, que tuvo la mala suerte de ser atrapada en el fuego cruzado, se convirtió en eso. Entonces, ¿qué tal, Fisher, verdad? Bueno, estás despedida. Puedes ir a donde quieras, concluyó Grace, señalando hacia la puerta. Desesperada, Emma se quedó paralizada, sin poder creer que realmente podía ser despedida como un perro callejero no deseado. El administrador, por su parte, no quería quedarse al margen y aportó su granito de arena al asunto. Oh, y casi se me olvida, Fisher. No cuentes con tu salario. Entiendes, el dinero se destinará a compensar los daños. La noticia fue un golpe devastador para Emma. Se dio cuenta de que había sido engañada por todos. Salió y expuso sus mejillas calentadas al viento helado. Al ver esto, Henry no pudo evitar acercarse. Querida, no llores. No te tortures, Sunshine. Sabes que Andrew está en su momento, por eso hace lo que le plazca. Y cuando el señor William se recupere, su reinado llegará a su fin. Y para que no termines completamente sin dinero, voy a asignar algo de mi pensión para ti. Puedes devolverlo cuando puedas, no hay prisa, dijo el conserje abrazando a la frágil mujer por los hombros. Gracias, Henry, por tu apoyo y protección. Verás, contaba mucho con este dinero y luego pasó esto. Estamos luchando con los niños en un apartamento alquilado y la casera sigue subiendo el alquiler, diciendo, recibes ayudas por hijos, así que no te volverás pobre, respondió Emma mientras contenía las lágrimas. El anciano sacudió la cabeza, sintiendo pena por Emma. Era una buena colega, tranquila, diligente, nunca habla mal de nadie. Lava platos hasta los codos en agua caliente y eso es todo. Y este Andrew, el administrador, es un provocador de primera. Henry lo recordó de su trabajo en la escuela secundaria, donde había sido profesor de talleres durante más de 40 años. Andrew, cuando era estudiante, se comportaba de manera extremadamente agresiva, humillando a quienes eran más pobres o físicamente más débiles. Henry intentó avergonzar a Andrew una vez, pero fue en vano. Luego, una noche oscura, los talleres de práctica se incendiaron. Muchos culpaban a Henry, diciendo que no apagó bien su cigarro, pero él nunca había fumado en su vida y siempre cumplía con las medidas de seguridad contra incendios. El misterio se resolvió con Andrew, quien en realidad había provocado el incendio con un grupo de amigos adolescentes. Mitrice no pudo probar nada en ese momento y, posteriormente, fue despedido de la escuela con una nota correspondiente en su expediente laboral. En general, el despido no molestó demasiado al profesor de talleres, ya que para entonces estaba formalmente jubilado y no tenía problemas económicos. Pasaron 17 años desde el incidente y por un capricho del destino, Andrew y el anciano conserje se cruzaron nuevamente, aunque ahora en capacidades bastante diferentes. Andrew fingió no reconocer a su antiguo profesor, pero Henry Brooks no era tonto y había visto demasiado en la vida como para creerle a Andrew. Sin embargo, James apelaba a él de manera honesta, amable y justa, justo el tipo de líder que debería ser. Con el dinero dado por Henry, Emma avanzó lentamente hacia la parada de autobús para tomar el autobús necesario a tiempo. Los recuerdos de la reciente tormenta de nieve se cernían a ambos lados de la carretera, con montones de nieve sucia y gris que habían caído semanas atrás. Perdida en sus pensamientos sombríos, Emma avanzaba por la calle cuando de repente escuchó un murmullo apagado. Resultó que no se había alejado lo suficiente del restaurante, por lo que rápidamente se dio la vuelta, pensando que Henry la seguía para decirle algo. Pero no había nadie detrás de Emma. Un fresco y brusco frío persistía, mordiendo su nariz y mejillas sonrojadas como si cortejara a la mujer atractiva. El sonido misterioso se repitió y Emma se dio cuenta de que provenía de la nieve cercana.
Comprendiendo que alguien claramente necesitaba ayuda, se acercó con cautela y quedó paralizada de shock. Allí yacía un hombre con la cabeza ensangrentada, gemía suavemente y estaba inconsciente sobre la sucia nieve gris. El primer pensamiento de Emma fue que el desconocido simplemente había bebido demasiado y se había caído golpeándose la cabeza. Pero cuando se inclinó sobre el joven, se dio cuenta de inmediato de que estaba sobrio como un juez. Sin pensarlo dos veces, Emma levantó al desafortunado hombre por las axilas y trató de ponerlo de pie. Él estaba recobrando lentamente la conciencia, indicando que el shock inicial de la herida estaba desapareciendo. «Maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto, bastardos?» «No toques a Jack», murmuró el hombre delirantemente. Mientras tanto, Emma, cargando con el peso del cuerpo del desconocido, lo condujo hacia el cobertizo de Henry. Pensando que el hombre herido simplemente estaba delirando, trató de ignorar sus murmullos y perseveró hacia su destino. El hombre que había rescatado era claramente un vagabundo y podría haberse congelado en las calles con tanto frío. Al ver a Emma sonrojada, Henry entendió todo sin palabras. Tomando al hombre del otro lado, y con la ayuda de Emma, rápidamente lo colocaron en el catre que alguna vez había sido un sofá-cama. «Bueno, eso está mejor ahora. Vamos a tratar la herida en su cabeza. Probablemente se recuperará pronto», dijo Henry con un suspiro de alivio mientras sacaba vendajes, algodón y antiséptico del botiquín de primeros auxilios. Emma preguntó con ansiedad, «¿Puedes manejar? ¿No deberíamos llamar a una ambulancia?» Pero el conserje simplemente sacudió la cabeza y respondió, «No, querida, no es necesario. ¿Por qué distraer a la gente de trabajos más importantes? Quería ser médico en mi juventud, pero fallé en los exámenes de ingreso. Luego pasé 1 año y medio en la escuela de medicina, decidí convertirme en enfermero, pero ni siquiera la suerte estuvo de mi lado, así que tuve que convertirme en obrero. Pero sé cómo proporcionar primeros auxilios, así que no te preocupes, el chico es fuerte, está acostumbrado a la calle, saldrá adelante, no hay duda». El rostro de Emma se iluminó de inmediato con una dulce sonrisa cuando el hombre herido abrió los ojos y comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, tratando de entender dónde se encontraba. «Tranquilo, amigo. Tranquilo. No se recomiendan movimientos bruscos en este momento. Solo recuéstate y recupera el sentido». «¿Al menos recuerdas tu nombre?», preguntó cautelosamente Henry. Con una sonrisa forzada, el herido respondió, «Claro que lo recuerdo, Connor. Ese es mi nombre. Sawyer. El apellido me lo golpeó un perro. Estos chicos ricos querían divertirse con la víctima y eligieron al perro Jack. Es un perro callejero, ¿sabes? Se instaló cerca del pabellón de carne, no le tiene miedo a la gente, así que cuando vi esa maldad, inmediatamente corrí a ayudar. Derribé a 2 en la nieve, pero el tercero, el idiota, me golpeó en la cabeza con algo». Henry asintió con simpatía. «Sí, ese tipo de cosas pasa. No te preocupes, quédate aquí todo el tiempo que necesites. Tengo leña y una estufa pequeña aquí. Estarás lo más cómodo posible». Connor miró agradecido a Emma, que no pasó de largo y lo ayudó en su difícil momento. Echando un vistazo a su reloj, ella suspiró tristemente, «Bueno, parece que tendré que tomar un taxi ahora. Ahí van mis ahorros, ya he perdido el autobús». Connor, con una mirada de culpa, se volvió hacia la pared. Luego, sintiéndose responsable, el vagabundo dijo, «Perdóname por Dios. No quería que terminara así. He tenido bastantes aventuras últimamente. Hace 3 semanas, saqué a un rico de un coche en llamas. Quizás hayas oído hablar de ello, fue un incidente bastante sonado». Emma palideció e involuntariamente miró su palma, recordando lo que le había ocurrido durante la revelación sobre el futuro del señor Williams. «Escuchamos, Connor, ese era el dueño del restaurante, ¿sabes?, el que Emma y yo solíamos trabajar». Henry respondió por ambos. «Ya no trabajamos allí», corrigió Emma de inmediato.
El hombre sacudió la cabeza tristemente y se estremeció de dolor. Su cuello estaba rígido y cualquier movimiento brusco causaba espasmos. Tranquilo, amigo. No te agites. Y por salvar a nuestro amigo James, te mereces un agradecimiento especial. James era una muy buena persona y probablemente aún lo sea, corrigió el conserje. Solo estaba allí por casualidad. No es realmente mi territorio. Verás, nosotros, los vagabundos, dividimos todo por distritos, por patios. Si pisas el terreno de alguien más, rápidamente te rompen las costillas para que no quieras volver. Pero allí vi el accidente y una columna de humo levantándose de él. La gente corría y lloraba, pero nadie se apresuraba a salvar al hombre. El tanque de gasolina podría haber explotado en cualquier momento, comenzó el vagabundo su relato. Henry miró a su interlocutor con respeto no disimulado. En el fondo, había concluido que Connor era un buen hombre, de lo contrario, no habría corrido a la defensa de un perro callejero. Poco probable. Connor respiró hondo y, tocando la herida en su sien con los dedos, continuó, tan pronto como vi que alguien podía quemarse vivo, corrí directo al coche. Rompí el cristal con una piedra y empecé a sacar al hombre del coche. Alrededor había ruido y caos, la gente gritaba que el tanque de combustible explotaría pronto. Todo era cierto, pero no puedes simplemente dejar al conductor. De todos modos, lo logré, lo arrastré unos 10 metros y luego se apagó. Mi amigo, eres un verdadero héroe por lanzarte al fuego por nuestro James, dijo Henry con tristeza. Emma miró con calidez al chico rescatado y se dio cuenta de que todo esto parecía de alguna manera no accidental. Connor salvó a James, ella salvó a Connor. Después de eso, era difícil creer en las coincidencias. Como Emma no podía retrasarse más, llamó a un taxi y se fue a casa, donde la esperaban 4 niños hambrientos, Nathan, Anna, Peter y Emily. Mientras tanto, James yacía en una cama de hospital, recuperando gradualmente el sentido. Por supuesto, aún tenía poca fuerza y apenas podía sostener una cuchara y un tenedor por sí mismo. Erika y el Dr. Marrott cumplieron su palabra y engañaron hábilmente a Grace durante unos 5 días. Grace había decidido desconectar a su esposo de las máquinas de soporte vital y reclamar su herencia legítima. Al 5.º día, James llamó a Erika y pidió su ayuda con otro plan. Necesito salir por un rato, dijo, pero la enfermera lo miró incrédula, preguntándose si estaba bromeando. Menos de una semana antes, había salido de un coma y ahora estaba planeando una fuga. No, James, respondió Erika. Perdóname, pero no voy a asumir tal responsabilidad. ¿Qué pasa si te ocurre algo? ¿Qué debería hacer entonces? ¿Enfrentar un juicio? La desesperación congeló los ojos de James. Bueno, ayúdame a ser humano, ¿quieres? Firmaré cualquier documento que desees sobre entender las consecuencias y liberar a la clínica de toda responsabilidad. Erika sacudió la cabeza negativamente, aunque entendía en su mente que no podía rechazar al paciente. Grace había sido demasiado desagradable con ella, apresurándose a deshacerse de su esposo y no dudando en sus métodos y cómplices. Está bien, acepto, dijo Erika. Pero solo si vamos juntas, ¿de acuerdo? Será más tranquilo para ambas. La enfermera sugirió que salieran por la noche, un par de horas antes de que se apagaran las luces, y James aceptó de inmediato. La verdad es que James lo encontraba mucho más conveniente, ya que aún no caminaba con la confianza de antes y podría perder el equilibrio en cualquier momento. Está bien, Erika, pero mantengamos esto entre nosotras. Ni siquiera el Dr. Marrott debe saberlo, para que nadie se entere de nada, rogó el empresario, mirándola con esperanza. Erika asintió y comenzó a preparar todo lo necesario para la fuga, llevando consigo medicamentos para emergencias y pidiendo prestado un bastón a uno de los pacientes de la clínica. Mientras tanto, James yacía en la cama, reuniendo fuerzas para el plan que había estado considerando durante varios días. Recordando a Emma, el empresario no pudo contener sus lágrimas. Dios, ella tenía razón todo el tiempo.
Lo explicó tan claramente, y yo, el tonto, no le creí. Ahora estoy pagando por mi descuido, pensó. Sí, Grace también es algo. Se consiguió un amante y ha puesto sus ojos en mis bienes. Bueno, me voy a vengar de ella, eso es seguro, aunque no con el mismo método bárbaro que emplea. James cerró los ojos y fingió ser un hombre que había caído en coma. El tiempo se estiró como goma, y cuando Erika finalmente apareció en la sala con un conjunto de ropa limpia, James se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Aquí, vístete, dijo Erika. Estas son las cosas de mi exmarido. Llevamos divorciados mucho tiempo, pero él nunca se molestó en llevárselas. Creo que te quedarán bien. James se cambió lo más rápido que pudo, tambaleándose bajo el peso del agotamiento, y siguió a la enfermera. Las lesiones del accidente estaban definitivamente pasando factura, obligando a James a detenerse cada 300 pies para recuperar el aliento. Erika entendió su debilidad y hizo todo lo posible por apoyarlo, minimizando su tiempo fuera. Además, contrató a un conductor privado que no apresuraba y no hacía preguntas innecesarias cuando se enfrentaba a un cliente cansado con un bastón en las manos. Al llegar a su casa, James sintió una ansiedad abrumadora. El latido del tambor retumbaba en sus oídos, pero Erika lo miró con preocupación. Era demasiado tarde para dar marcha atrás ahora. James estaba simplemente obligado a terminar lo que había comenzado. Solo entonces sus esfuerzos serían justificados y nadie dudaría de su corrección y pertinencia. Al salir del coche, temblaba con el viento frío y se acercó a la puerta. Tenía sus llaves ya que estaban con él, junto con su billetera y su smartphone en el momento del accidente. Insertando la llave en la cerradura, James intentó girarla pero se dio cuenta de que claramente no encajaba. ¿Acaso Grace las cambió? Ella se adaptó rápidamente a la nueva realidad, pensó, guardando la llave inútil en su bolsillo y presionando el timbre. Instantáneamente, una alegre melodía familiar llenó el aire. Erika se quedó un poco apartada, esperando pacientemente el resultado. Pronto, pasos resonaron desde las profundidades de la casa y la puerta se abrió, revelando la figura robusta del amante de la esposa de James, vistiendo el albornoz de James. Este albornoz había sido un regalo de cumpleaños de la difunta madre de James, y este tipo lo llevaba sin un atisbo de conciencia. Atónito por tal audacia, el empresario se quedó paralizado en su lugar, desafiando al amante con su mirada. ¿Quién está ahí, cariño?, preguntó el amante. No son las utilidades otra vez, ¿verdad? Pero ya he pagado todo por adelantado por un mes para que podamos relajarnos en el resort. La voz de Grace vino desde detrás del extraño. James palideció y apretó los puños dolorosamente. Grace entendió todo al instante y, sin sentir vergüenza por la presencia de su amante, se arrodilló. James, por favor, perdóname. No es lo que piensas. Te juro que pensé que solo te quedaban unos días. El doctor no hizo ningún pronóstico, y los milagros no ocurren, ¿o sí, cariño? James apretó los dientes y dijo con voz entrecortada, te daré 5 minutos para que recojas tus cosas y salgas de esta casa. El amante de Grace enderezó sus poderosos hombros y miró al propietario con desdén. Escucha, hombre de negocios inconcluso, ve a tratarte y no te metas en las vidas de las personas normales. Es una pena que no te estrellaste entonces. James agarró el mango de su bastón con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. No tendrás que esperar, bastardo. Pensaste que te enterré vivo, pero sobreviví contra todo pronóstico. Estoy seguro de que el accidente fue montado. Me aseguraré de descubrir la verdad. Al mencionar esto, el matón se desplomó inmediatamente y se alejó, triste, hacia el interior de la casa para cambiarse. El cuento de hadas de una relación arcoíris con Grace terminó tan abruptamente como comenzó, y ahora era el momento de vengarse por todo lo que había pasado. Por supuesto, James no podía probar la implicación de Grace en el accidente, pero en su lugar, la despojó de sus medios de existencia y bloqueó todas sus tarjetas y cuentas.
Hace mucho tiempo, James había sacado a Grace de la oscuridad provincial, haciendo todo lo posible para que se sintiera como una mujer de negocios. Pero después de tal traición, no pudo perdonar a la traidora. Una vez, James había salvado a Grace de la persecución penal por fraude que supuestamente no había cometido, aunque en realidad, ella era una criminal despiadada que solo se preocupaba por enriquecerse. Ahora, debido a las nuevas circunstancias, James volvió a llamar al investigador y dijo que el caso de su exesposa debía ser reabierto. Al escuchar esto, Grace tomó un jarrón pesado para golpear a su esposo en la cabeza, pero Erika fue vigilante y interceptó la mano de la estafadora a tiempo. Al mismo tiempo, varios coches de policía se detuvieron frente a la casa y oficiales vestidos de civil, armados hasta los dientes, descendieron. Para Grace y su amante, todo había terminado. James, por otro lado, miró a su exesposa esposada con una mirada triste y se desplomó de agotamiento. Quizás, si Erika no hubiera estado allí, habría caído nuevamente en un coma, pero en cambio, se hundió suavemente al suelo, sostenido por las manos cuidadosas de la joven enfermera. James ya no escuchó el lamento de la ambulancia y solo despertó a la mañana siguiente, sobresaltado por las voces apagadas. Pero esta vez, no era su esposa discutiendo su testamento con su amante. Eran sus leales y confiables amigos, el conserje Henry, la lavaplatos Emma y el vagabundo Connor. Al inspeccionar más de cerca, el empresario reconoció inmediatamente al héroe de la calle que lo había sacado del coche en llamas. Deseando permanecer en el anonimato, Connor abrazó a Emma por los hombros y explicó con titubeo que había decidido desaparecer por miedo a la atención excesiva. Mientras escuchaba a Connor, James pensó que definitivamente quería verlo como el gerente de su restaurante, un sentimiento compartido por Emma, quien había ganado una promoción a camarera o incluso asistente de cocina a través de su arduo trabajo. James estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus deseos. Pero primero, quería confesar públicamente sus sentimientos a Erika, que habían surgido en su corazón durante todas las pruebas recientes. Las lágrimas brillaban en los ojos de la enfermera y su respuesta provocó una tormenta de aplausos de todos los presentes. Sí, estoy de acuerdo, pero por favor, en el futuro, mantente alejada de los hospitales, dijo ella. Connor sonrió y, de repente, guiñando un ojo a Emma, sugirió de manera muy clara que estaba en solidaridad con el joven empresario y dispuesto a convertirse en el padre de sus 4 hijos, o tal vez 5, quién sabe. Si hay respeto y amor mutuo, todo lo demás caerá en su lugar, bodas, embarazos y la alegre risa de los niños.